Durante el siglo XIX, el llamado freak show o circo de los horrores era muy común en Europa. En estos espectáculos se exhibían animales y humanos que presentaban algún tipo de anomalía relacionada con mutaciones genéticas, enfermedades o defectos físicos. Hola, viajeros de la historia. En el video de hoy conoceremos la triste vida de humillación y explotación de Sarah Baartman. ¿Estás preparado para conocer esta historia? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y, sin más preámbulos, vayamos al video. Se ha sustituido su nombre. Incluso el nombre dado a Sarah está impregnado de una historia problemática y llena de prejuicios. Su nombre fue sustituido por otra versión. Llegó a ser más conocida como Saartje, que es el diminutivo holandés de Sarah, traducido aproximadamente como Pequeña Sarah, una designación que puede considerarse entrañable o diminutiva según el contexto. Su nombre artístico, Hottentot Venus, hace referencia a la lengua que hablaba su tribu, conocida formalmente como Khoekhoi o Nama. Durante la colonización europea de África, los colonos holandeses se referían a la lengua como Hottentote, una aproximación burlona a los tonos de chasquido y chirridos de la lengua, que se traduce aproximadamente como tartamudo, otra forma de pintar a los africanos como salvajes e inferiores. Venus se refiere a la diosa griega de la fertilidad y hacía referencia a los rasgos femeninos excesivamente desarrollados de Sarah, como sus nalgas, sus pechos e incluso sus genitales. Hoy en día, el término Hottentote se reconoce como altamente ofensivo y ya no se utiliza. Se introdujo de contrabando en Inglaterra. Sarah fue introducida de contrabando en Inglaterra por su amo, un negro libre llamado Hendrik Caesars, y el médico militar británico Alexander Dunlop, dos emprendedores conspiradores que aprovecharon la oportunidad para sacar provecho de la figura y el color de la piel de la joven. Técnicamente, Sarah no era la esclava de Hendrik Caesars, sino su empleada doméstica y la nodriza de su esposa. Sin embargo, fue puesta en servidumbre cuando su pareja fue asesinada por un colono holandés. Los dos hombres hablaron de la posibilidad de ganar dinero en Europa, algo que ella nunca encontraría como empleada doméstica en Sudáfrica. Aunque era analfabeta, firmó un contrato en el que afirmaba que lo haría todo por su propia voluntad. Ambos fueron los primeros en exponerla en Londres. La metieron en una jaula donde llevaba ropa ajustada y un atuendo africano completo, que incluía plumas, cuentas y una pipa. Su trasero estaba a la vista y le habrían pedido que bailara o incluso que se inclinara ante el público. Ella sufría de una condición médica. El público de Sarah se reunió en gran medida para echar un vistazo a sus sustanciosas nalgas. Lo que no se mencionó fue que el aspecto de Sarah era habitual en su tierra natal. En las tribus Khoisan, donde nació Sarah, el fenómeno de la esteatopigia, o acumulación de grasa en las nalgas, es muy común y se reconoce como un marcador de salud y belleza en la cultura Khoisan. La esteatopigia también se asocia a los labios alargados, otro rasgo común entre las mujeres Khoisan. Para los europeos del siglo XIX, estas evidentes diferencias físicas entre ellos y los africanos reforzaban aún más el creciente discurso racial de la época y creaban un exotismo salvaje en torno al cuerpo femenino africano. Fascinación por las nalgas grandes. Parte del éxito de Sarah se atribuye a la fascinación de Inglaterra por las nalgas grandes a principios del siglo XIX. En aquella época, en Inglaterra abundaban las bromas, los eufemismos y los comentarios despectivos sobre el cuerpo de los demás, especialmente de los políticos locales. Con esto, las grandes nalgas de Sarah solo aumentaron la histeria. Así, se hizo rápidamente popular y fue objeto de caricaturas, grabados y carteles. Los abolicionistas pidieron la liberación de Sarah. Cuando Sarah llegó a Londres en 1810,
La trata de esclavos había sido abolida 3 años antes, pero el tema de qué hacer con los antiguos esclavos era todavía un poco turbio. A pesar de esto, la presencia del abolicionismo estaba emergiendo y un grupo llamado Asociación Africana estableció una petición para liberar a Sara, o al menos investigar cualquier vínculo que la uniera a sus amos. Consideraron que las actuaciones de Sara eran grotescas e inhumanas, y, aunque el caso llegó a juicio, no avanzó mucho. La asociación estaba preocupada por las sorprendentes similitudes entre las condiciones de la esclavitud y la forma en la que se exhibía a Sara. Los 2 hombres que la llevaron a Inglaterra fueron procesados, pero Sara declaró formalmente ante el tribunal que estaba allí por su propia voluntad y que ganaba pequeñas sumas de dinero por sus acciones, aunque muchos cuestionan la autenticidad de su declaración. Fue vendida a un entrenador de animales. Finalmente, Sara fue vendida en septiembre de 1814 a Rieux, un cuidador de animales parisino. Continuó con sus actuaciones. Supuestamente, se le mostró en una jaula con una cría de rinoceronte y Rieux le indicó que posara de forma similar a los animales. Se dice que incluso llevó un collar alrededor del cuello en un momento dado. Se la comparó con los animales y este cambio abrió la puerta a un comportamiento peligroso. Comenzó a beber en exceso y, según rumores infundados, empezó a ganar dinero como prostituta. Fue aquí donde llamó la atención del famoso científico francés Georges Cuvier, cirujano general de Napoleón Bonaparte y considerado uno de los fundadores del naturalismo francés y de la anatomía comparada. Musa científica. Poco después de ver a Sara en la exposición de Rieux, Cuvier pidió estudiarla como sujeto científico. Probablemente buscando más publicidad, Rieux aceptó, y Sara se convirtió rápidamente en un tema popular entre los científicos franceses. Durante varios días fue objeto de pinturas científicas y Cuvier hizo observaciones que culminaron en declaraciones sobre su anatomía y movimientos como algo brusco y caprichoso que recuerda a los de los monos. Estas pinturas científicas se convertirían en monumentos a la historia de la discriminación racial basada en la ciencia. Lo que Cuvier quería realmente era un examen de los genitales de Sara para inspeccionar la presencia de los labios alargados. Cuvier quería confirmar su teoría de que cuanto más primitivo fuera el mamífero, más pronunciados serían los órganos sexuales y el impulso sexual. O, en otras palabras, su afirmación de que los africanos estaban científicamente más cerca de los animales que de otros humanos. Sara se negó a mostrar sus genitales y nunca posó completamente desnuda para una actuación o un examen científico. Sin embargo, el alto estatus de Cuvier permitió que sus insinuaciones sustituyeran a los hechos. Permaneció expuesta hasta 1974. Durante casi 160 años después de su breve y trágica vida, el legado de Sara Baartman siguió cosechando multitudes, burlas y comparaciones con animales. Al igual que los infames casos de frenología populares en la época, Cuvier comparó a Sara con un orangután y, al realizar la disección, obtuvo finalmente pruebas científicas de los labios alargados. Junto con un molde de yeso, Cuvier expuso el esqueleto, el cerebro y los genitales de Sara en el Museo del Hombre de París hasta 1974. Su esqueleto y el molde de yeso se exhibieron uno al lado del otro, de modo que, como en su vida, se destacaba su trasero. A lo largo de las décadas, se produjeron varias denuncias e intentos de retirar los restos de Sara, sin éxito. Este patrón persistió hasta la década de 1970, cuando las feministas comenzaron a argumentar que la exposición era destructiva y degradante para las mujeres. Finalmente, en 1974, los restos fueron retirados de la exposición, aunque Francia conservó su propiedad. Tardó casi 200 años en volver a su tierra natal. Antes de que Nelson Mandela reclamara formalmente a Francia la repatriación de los restos de Sara, ya en la década de 1940 se produjeron escasos intentos. En 1994, tras las elecciones democráticas en Sudáfrica, Nelson Mandela inició el proceso oficial de devolución de los restos de Sara. Finalmente, en 2002, en el Día de la Mujer en Sudáfrica, sus restos fueron enterrados.
Fue enterrada en Hankey, en el valle del río Gamtus, el origen de su nacimiento, casi 200 años después de su solitaria muerte. El expresidente sudafricano Thabo Mbeki declaró el lugar de descanso final de Sarah Patrimonio Nacional. ¿Y tú, conocías esta triste historia de Sarah Baartman? ¿Qué más le ha llamado la atención? Déjalo aquí en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!